La mayoría de hombres en el mundo literalmente está peleando en la guerra equivocada, porque aparentemente para ellos siempre hay un factor externo del por qué no están en la posición en la que pudieran estar. Y es que es muy cierto, todos los hombres nos autopercibimos con un potencial enorme. El detalle está en que no todo mundo pone el trabajo necesario para llegar a la posición a la que pudiera llegar. Y en esos casos es más fácil estar señalando a alguien más. Entonces los hombres están peleando con cuestiones externas de las que en gran medida no tienen control. Se pelean con el gobierno, con el entorno, con la familia, con la pareja, con la economía, con los amigos. Para ellos siempre hay alguien que se vuelve un obstáculo y no los deja avanzar. Pero esta mentalidad solamente los está desenfocando de la verdadera guerra que tenemos que atravesar como hombres. Y esa es la guerra interna. Porque en el mundo tú puedes conseguir lo que tú quieras. Puedes conseguir el estatus, el dinero, la posición, el reconocimiento, la fama. Pero si no ganas esta guerra interna, créeme que todo se va a derrumbar. Y si te soy bien honesto, esta guerra nunca termina, porque mientras más vayas avanzando, el contrincante interno también va creciendo, entonces te vas a tener que estar elevando constantemente. Y esto es la vida de un hombre. Buscas el hecho de estar avanzando, el contrincante también sigue avanzando. Es una pinche batalla que nunca vas a terminar. Pero esto le va a dar sabor a tu vida, te lo aseguro. Así funciona la vida de un hombre. Y de cierto modo le da un sentido también, porque esta guerra interna continua se refleja en el exterior. Entonces empiezas a generar abundancia real. No es una abundancia vacía en donde solamente estás buscando placeres, sino empiezas a conectar con cuestiones muy elevadas y a la par empiezas a mejorar la calidad de vida de las personas que tienes cerca. Y ese es el trabajo de los hombres. Pero para abordar de lleno el tema, vamos a explicar un poquito a qué me refiero con lo de guerra interna. Porque es muy cierto, un hombre se define a través de su guerra interna, de su guerra propia. Y esta guerra no es contra las cuestiones externas que te decía hace rato, es contra ti mismo, tus miedos, tus incomodidades, tus inseguridades, tus impulsos débiles, tu versión cómoda que no te deja estar avanzando. Tienes que estar siempre viendo hacia adentro y preguntarte a ti mismo, ¿en qué me estoy frenando el día de hoy? Y es que cuando empiezas a ganar contra esta guerra interna, justo lo que te decía se empieza a reflejar en el exterior. Tu economía empieza a cambiar, pero no solamente porque empiece a incrementarse el número de tu cuenta, sino porque también te vuelves esa persona capaz de gestionar el número que tengas en la cuenta. Algo que también es muy cierto es que Dios nunca te va a dar más de lo que puedas manejar, porque en el momento en el que empieces a percibir más de lo que tu desarrollo personal pueda manejar, te vas a empezar a desmadrar. Aquí es donde vienen los placeres rápidos, que al final te generan dependencia, alcohol, drogas, compras, sexo, comida, tema que siempre estamos platicando. Pero siguiendo con este tema de la guerra interna, ¿por qué tiene que ser la verdadera batalla para un hombre? Y esto es porque la comodidad es el enemigo silencioso. Un hombre cómodo literalmente deja de empujar en la vida, deja de buscar su propio crecimiento y se empieza a conformar con lo que tiene a la mano. Y si eso le da para estar viviendo de una manera cómoda, se va a quedar ahí. Pero lo triste es que se va a empezar a frustrar en la vida porque su yo interno, su naturaleza humana, esa masculinidad con la que todos tenemos que conectar, le va a estar gritando que busque algo más, que busque elevarse, que busque crecer, pero la comodidad no lo va a dejar salir de donde está. Se vuelve un puto veneno y un ciclo horrible que tienes que vencer. A eso me refiero con esta guerra interna. Y es que la mayoría de los hombres al día de hoy vive en un modo de supervivencia, pero también de evasión. Están solamente viviendo en su día a día, están en modo de supervivencia y están en evasión de los problemas y los conflictos de la vida. Pero detrás de esos conflictos es en donde está el crecimiento de los hombres. Nunca vas a tener un avance si no tienes una resistencia antes de. Hay algo que se llama ley de la entropía en la vida, que esto es el caos natural, el desmadre natural de la vida. Pero el desorden siempre tiende al caos. Antes de que haya un crecimiento es porque hubo un desorden que a alguien le obligó a generar los cambios necesarios para que después hubiera un crecimiento. Como ejemplo tenemos, no sé, las carreteras. En el momento en el que se empiezan a saturar de vehículos, alguien tiene que decir, necesitamos generar caos, expandir los carriles, generar algo más grande. Pero antes de que esa expansión se pueda dar, viene el caos de desmadrar la carretera que ya tienes, empezar a hacer los planos y empezar a crear eso nuevo. Porque al final de cuentas no puedes parar todo, tiene que seguir funcionando, pero tienes que seguir trabajando. ¿Te das cuenta cómo todo va conectando? Y es que un hombre cuando no conecta con esta propia guerra interna se empieza a ablandar, se empieza a volver débil. Y en esta época tenemos un exceso de debilidad en los hombres. Esto es por varios factores que ya se vienen arrastrando de generaciones anteriores, pero necesitamos reconectar con esta naturaleza masculina de crear, de generar progreso, de estar en la guerra.
Porque incluso hasta yéndonos hasta la base de la humanidad, hasta la parte más primitiva, los hombres eran los encargados de salir a cazar, se generaban conflictos. Y los mismos problemas que conllevaba el hecho de tener que salir de esa comodidad para empezar a buscar animales, para pelearse literalmente contra ellos y conseguir el alimento para la gente con la que viven, a los hombres los conectaba con esta naturaleza, con lo que te digo que es esta hambre de estarse expandiendo, de estar consiguiendo, generando, progresando, de estar en una expansión continua, que la masculinidad lo necesita, realmente lo necesita. Tan solo date cuenta de la cantidad infinita de hombres al día de hoy que tienen sobrepeso, depresión, ansiedad, estrés, todas estas cosas que no saben manejar, pero en gran medida te lo juro que es porque no están peleando su guerra interna, se están peleando contra factores externos y contra la misma sociedad que nos sigue empujando a perpetuar esta debilidad masculina. Necesitamos reconectar con la masculinidad tradicional, necesitamos empezar a crear hombres de élite, y es lo que estoy buscando crear con toda esta comunidad. Y si tú ya estás conectando con esta idea y con todo lo que te comparto, te vas a estar preguntando por dónde empiezo o qué es lo que tengo que hacer. Y para poder pelear una guerra interna de manera adecuada, tienes que enfocarte en 4 pilares. Y el pilar número 1 es que la dificultad te forja, pero también te lleva a tu prime. Cuando tú decides entrar en este modo de guerra interna, empiezas a atravesar las dificultades que el mismo proceso te va a poner enfrente. Vas a tener que atravesar el dolor, vas a tener que empujarte en la incomodidad y vas a tener que estar atravesando los retos continuos que te va a presentar el mismo proceso, pero esto te va a conectar con esa naturaleza masculina. Y es que es justo ahí en donde se construye el carácter, la disciplina, la resistencia, la resiliencia, la fuerza mental y todas estas habilidades internas que tienes que estar alimentando constantemente. Y aunque de inicio parezca un tanto duro, así tiene que ser. Tienes que empezar a buscar la presión constante que te va a obligar a que crezcas. Pilar número 2 de la guerra interna: te va a quitar los placeres rápidos y los vicios, o te va a desenfocar de los placeres rápidos, justo lo que te decía, tema que siempre manejamos: alcohol, drogas, compras, sexo, comida, todas estas cuestiones que en el momento te pueden dar un despunte de placer, pero que literalmente te generan una dependencia, se vuelven un vicio. La gente no lo ve de esa manera, pero te generan una dependencia. Porque en el momento en el que un hombre se siente incómodo, su cabeza luego busca la salida rápida. Alcohol. En México, cómo abunda la cantidad de alcohólicos y drogadictos. Pero también tenemos demasiado consumo en redes infinitas, escroleo sin sentido. Comida chatarra es la alimentación base de todas las personas. Consumo excesivo de pornografía también. Todas estas cosas al final se vuelven un veneno para esa masculinidad que tienes que desarrollar, porque te van a dar la comodidad y la satisfacción que te deberían de generar los resultados que estés generando en el mediano y en el largo plazo a través de tu trabajo. Como ya lo vas a tener en el momento, ya no lo vas a buscar dentro de la incomodidad. Pero esto solamente es dopamina barata, es como comprar lo más jodido y esperar tener los mejores resultados. Tienes que desarrollar una puta atención de acero que sepa que todas estas cosas y estos placeres no lo van a llevar al punto al que quisiera llegar. Literalmente tienes que volver tu atención un arma de alto calibre, un arma enfocada en lo que realmente mueve tu vida. Pilar número 3 que te va a hacer trabajar esta guerra interna es que te va a poner en un modo de resolución objetiva. Eso le falta muchísimo a los hombres al día de hoy. Se enfocan demasiado en los problemas y no en las soluciones. Y aquí es también donde te digo que la masculinidad está muy torcida, porque la psique masculina es objetiva, debe de buscar soluciones. Pero esto es real, los hombres están demasiado feminizados y se enfocan en los problemas. Esto no quiere decir que las mujeres sean problemáticas por naturaleza, pero su psique tiende más a justificar el porqué del problema y se enfocan en el problema. El hombre tiene que ser objetivo y resolutivo, se enfoca en la solución. Y en el momento en el que empieces a dejar de señalar personas y dejar de estar buscando culpables del por qué no haces lo que tú quisieras, tu mente va a entrar en calidad de enfoque nuevamente, entonces va a empezar a ubicar cuál es la falla, pero cómo la soluciono. Y en ese momento en el que estés alineado con esta mentalidad, vas a empezar a solucionar los problemas de frente, con claridad, pero sobre todo y muy importante, sin dramas emocionales, resolución objetiva. Esto es tomar acción sobre victimismo y es lo que tenemos que hacer. Y pilar número 4 que te va a hacer trabajar el hecho de entrar en modo de guerra interna es que vas a dejar el chisme y la toxicidad. El chisme para los hombres, yo se los digo así tal cual directamente, es el puto veneno que los mantiene mediocres. Un hombre no tiene que estar volteando a ver qué es lo que hace otro hombre con su vida, con sus decisiones, con sus acciones, con sus resultados, siempre y cuando no le esté afectando directamente o en gran escala a la sociedad.
Si eso llega a pasar, en esos momentos tienes que tomar acción. Y el ejemplo perfecto es lo que estoy haciendo yo aquí. Para mí la masculinidad está torcidísima y no estoy solamente señalando en dónde están los culpables, sino que estoy haciendo algo. Desde esta pequeña trinchera estoy haciendo algo y es lo que tienen que hacer los hombres. Empezar a tomar acción ante las cosas que ellos saben que están mal. Pero no, vivimos afeminadísimos hablando de otras personas, hablando de otros hombres y señalando el por qué ellos están en posiciones más elevadas en las que yo podría estar. Pero esto solamente te va a mantener en mediocridad y te va a estar aletargando esa sensación de incomodidad cuando ves que pareciera que para los demás hombres la vida es fácil, que ellos están obteniendo cosas de manera más rápida que tú y más fácil, pero no. En realidad esto no es así, la vida es pesada y difícil para todos, simplemente porque no hay un instructivo de cómo es que la tenemos que vivir. Tenemos guías a través de las filosofías, pero esto en realidad no te garantiza una vida completamente exenta de problemas y mucho menos los resultados que estés buscando. Esos los vas a obtener a través de tu trabajo y de la calidad y el nivel de persona que seas. Y en el momento en el que te enfocas en tu guerra interna, te vas a alejar del chisme y de pendejadas ajenas. El chisme, te lo repito, es un veneno para los hombres, porque te roba el enfoque y esto te mantiene débil. Grábatelo en la cabeza con un puto láser, tu guerra es contigo mismo, deja de voltear de ver a los demás. Y si vas a voltear a ver qué es lo que está haciendo alguien más, es porque sabes que algo puedes aprender de esa persona. Y algo que te reconozco enormemente es que consumas este tipo de contenido, porque eso quiere decir que estás buscando claridad para poder tomar acción. Y te remarco nuevamente, es el tipo de hombres que necesitamos en esta sociedad, hombres de élite. Pero ya entendiendo un poquito de este concepto de la guerra interna, cómo es que se ve cuando lo empiezas a ganar, vas a empezar a notar cambios internos. Esto muy importante, son las habilidades internas que te digo que tienes que estar trabajando. Va a haber más confianza real, vas a tener más disciplina, vas a tener claridad en la mente y vas a tener paz mental. Eso es muy importante, nada en la vida vale más que tu paz. Eso es un hack que siempre les voy a estar compartiendo, nada en la vida vale más que tu paz, literalmente nada. Hay hombres con los que he trabajado directamente. Si tú quieres trabajar directamente conmigo, mándame un DM a mi Instagram, @paco.sanabria. Platicamos un poquito de cuál es la situación y cómo es que te puedo ayudar. Y si te puedo ayudar, le damos. Igualmente, si no te puedo ayudar, si yo veo que no te puedo ayudar, te lo voy a decir directamente. Pero estando trabajando con algunos hombres en 1 a 1, en sesiones 1 a 1, les he llegado a decir, mira, si te estás divorciando y la vieja se quiere llevar todo, déjale todo, cabrón. Si tú tienes la capacidad de volver a crecer, de salir adelante y de empezar de cero, que estoy más que seguro que lo tienes esa capacidad de salir de cero una y otra vez y te lo dice alguien que lo ha hecho. Si se quiere llevar todo, dáselo. Si eso te da paz mental, dáselo. Nada en la vida vale más que tu paz. E incluso, irónicamente, esta situación de dificultad que te va a generar este proceso, te va a empezar a estirar para que crezcas. Entonces deja de correr de los problemas y enfócate en la guerra interna, en la que vale la pena. Pero seguimos hablando de cómo es que se ve cuando empiezas a ganarla. Es lo que te decía, era los cambios internos, pero también se empieza a reflejar en lo externo. Empiezas a tener cambios en tu realidad externa. Empiezas a tener mejores resultados en el gimnasio porque estás enfocado. Tus finanzas empiezan a mejorar, justo lo que te decía. Empieza a incrementar la cuenta, pero no solamente la cuenta, sino la calidad de persona que eres y que ahora puede manejar la abundancia real. Una persona que empieza a generar abundancia, pero que no está trabajada, se va a acabar desmadrando. Y una persona que está alineada con todo lo que hemos platicado va a seguir generando estos cambios externos. Dentro de las finanzas, las relaciones, vas a desarrollar liderazgo. Tu núcleo familiar se va a empezar a fortalecer. Son el tipo de cosas que te va a reflejar el hecho de que estés trabajando en tu guerra interna, pero que la vayas ganando. Y es que en cuestiones de metafísica es muy cierto que tu realidad es el reflejo de quién eres. Una persona que está en un caos, en un desmadre interno, es lo que va a tener en su vida y es lo que va a estar proyectando. Son las personas que tú conoces que su vida es un cagadero. Y justamente por eso es importantísimo que te estés trabajando a ti mismo, para que no llegues a esos puntos, para que seas un hombre resolutivo, un hombre de valor, un hombre eficiente, un hombre de élite. Y ya para cerrar el video, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la guerra que voy a atravesar en la vida? La pregunta no es si voy a atravesar una guerra, la pregunta es ¿contra quién va a ser? Si va a ser contra lo externo, de lo que en gran medida no tengo control, o va a ser contra la cuestión interna, con la que siempre voy a estar peleando. Viéndolo de esta manera, esa es la pregunta. No es si voy a tener una guerra, es contra quién va a ser. Y la decisión es completamente tuya. ¿Va a ser contra el mundo o va a ser contra tu propia debilidad? Contra este ser que realmente no te está dejando avanzar. Estas son las dos opciones que vas a tener en la vida siempre. Y mi mejor consejo es, hermano, elige la guerra interna.
ahí está el crecimiento. Y en el momento en el que decidas empezar a trabajarte a ti mismo, en ese mismo momento es en donde debes empezar a tomar acción. Empieza a tomar acción en este video. Es más, coméntame aquí abajo, estoy en guerra. Déjame ver que estás tomando la decisión correcta, pero sobre todo ayúdame a que esto empiece a crecer un poquito. Déjale un comentario, déjale un like, compártelo a esa persona, a ese cabrón que tú sabes que necesita escuchar este tipo de mensajes. Y vamos a hacer que esta comunidad se siga expandiendo. Vamos a crear hombres de valor, hombres de élite. Pero sobre todo vamos a seguir formando mentes inquebrantables para la vida. Cuídate mucho y recuerda que por ahora nos estamos viendo los domingos, los martes y los jueves. Bye bye.